Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un excelente libro llamado El Camino de la Serenidad, escrito por el padre Jonathan Morris, cuyo objetivo central, así lo veremos más adelante, es el de estudiar cada una de las partes de las que está compuesta la oración de la serenidad. Este es un libro en el que podremos entender cómo la oración de la serenidad no solamente nos sirve para momentos difíciles, sino que su propia profundidad y sabiduría son capaces de volverse para cada uno de nosotros un estilo de vida, una guía para la vida de toda persona. La oración de la serenidad es quizá el primer instrumento de recuperación que se proporciona a los recién llegados a los grupos anónimos. La mayoría de las veces viene impresa al principio o en la parte final de casi todos los libros de la asociación. Esto es con el objetivo de que la persona pueda memorizarla para poder ponerla en práctica. La oración de la serenidad, así se ha visto tradicionalmente, ha sido usada para poder sobrellevar esos fuertes estados de abstinencia que se experimentan cuando la persona ha decidido hacer un cambio en su manera de vivir, ya que tiene el objetivo de poder generar una especie de fuerza de voluntad en individuos que hace tiempo que la han perdido. Y hace que la persona se vuelva capaz de hacer muchas cosas de las que antes ya no se creía capaz, sobre todo les ofrece un gran valor para poder iniciar en un tratamiento de recuperación. Y la recuerdo hace tiempo, cuando llegué por primera vez, recuerdo que estaba hermosamente enmarcada en un cuadro dorado detrás de la tribuna. Cada tarde me sentaba y la veía enfrente, por lo que muchas veces durante la sesión me encontraba observando cada una de sus palabras, principalmente aquellas que venían remarcadas de una manera distinta a las demás, como si de alguna manera estas palabras contuvieran una naturaleza especial. Las palabras remarcadas eran Dios, serenidad, valor y sabiduría. Recuerdo que también las repetíamos al principio y al final de cada sesión y nos tomábamos de la mano mientras la repetíamos. Recuerdo que yo, aún sin creer en ningún Dios, cuando me tomaba de la mano de mis compañeros, cerraba mis ojos y agachaba la cabeza como si al repetir esta oración estuviera experimentando un momento muy especial. Nadie me dijo nunca que cerrara mis ojos ni que me inclinara de esa manera, pero yo sentía dentro de mí que era necesario hacer todo esto. Al final de la oración nos apretábamos de las manos como si con ese apretón de manos lográramos sellar un acuerdo desconocido entre nosotros, como si hiciéramos una clase de pacto secreto. Al recordar esos primeros días, a pesar de la enfermedad que yo tenía y a pesar de todavía de la incredulidad que experimentaba, puedo darme cuenta de que estaba viviendo momentos muy bellos que comenzaron a enriquecerme de una manera espiritual. Sin embargo, durante mucho tiempo, esas palabras remarcadas en el cuadro de la oración de la serenidad fueron eso solamente, palabras remarcadas. Palabras que me fascinaban mientras estaba tomado de la mano de mis compañeros, pero que parecían perder todo su valor cuando poco a poco iba regresando a mis conductas habituales, sobre todo en mi vida diaria. Fue hasta mucho tiempo después cuando descubrí esta oración realmente, cuando por fin logré descubrir la oración de la serenidad de una manera que para mí fue real. Y fue algo que me sorprendió mucho, el haberme tardado tanto tiempo en descubrirla, porque podía saberla de memoria y podía recitarla un montón de veces, y aún así no podía ser capaz de conocer su gran valor, el significado que poseía, ni tener idea alguna del poder que contiene esta oración. A lo largo de este tiempo he conocido a muchos compañeros de diferentes asociaciones
que les ha sucedido algo similar que a mí, y he tenido la oportunidad también de leer en algunas historias de personas donde la oración se les ha revelado de una manera muy especial en algún momento determinado de la vida, ¿verdad? Casi siempre bajo circunstancias muy difíciles o circunstancias que muchos podemos considerar como especiales. En algún momento muy especial de nuestra vida se nos revela lo que es la esencia de la oración de la serenidad. Muchas de las historias de los libros de Alcohólicos Anónimos nos muestran cómo personas desesperadas han recurrido a la oración como el último recurso que les quedaba. Lo podemos observar, por ejemplo, en Bill W. En esa misteriosa y extraña noche en el cuarto de hospital, o lo podemos ver en la tercera tradición cuando Ed se instala lejos de su ciudad en un hotel barato y se siente abandonado por los suyos. Tanto Ed como Bill W. y como muchos otros habían rechazado en el pasado el uso de la oración como una forma de ayuda. Y de repente, sin saber cómo ni por qué, se vieron a sí mismos probando la oración con una urgencia que para ellos era vital, o una urgencia que puede decirse que es de vida o muerte. Hay un párrafo en el libro de las tinieblas a la luz, en el capítulo llamado El hombre que dominó el miedo, que siempre me ha impresionado desde la primera vez que lo leí, porque describe perfectamente esta condición de encontrarse repentinamente con el poder de la oración. Se los leo, dice: Cuando salí del hospital, el doctor Bob y su muy amable esposa Ann me invitaron a quedarme en su casa. De repente me sentí preso del viejo pánico paralizador. El hospital me había parecido un lugar muy seguro. Ahora me encontraba en una casa desconocida, en una ciudad extraña y me acometió el temor. Me encerré en mi cuarto, el cual empezó a dar vueltas. Reinaban el pánico, la confusión y el caos. De esta vorágine surgieron solo dos pensamientos coherentes. Uno, un trago significaría vivir en la calle y la muerte. 2. Ya no podía aliviar la tensión del temor volviendo a casa, como solía ser mi acostumbrada solución a este problema, porque ya no tenía hogar. Finalmente, y nunca sabré cuánto tiempo había pasado, me vino una clara idea. Prueba la oración. No tienes nada que perder y tal vez Dios te ayudará, tal vez. Por no tener a otra persona a quien acudir, estaba dispuesto a darle a Dios una oportunidad a pesar de tener graves dudas. Por primera vez en 30 años me puse de rodillas. La oración que recé fue muy simple, dije algo así: Dios mío, desde hace 18 años he estado intentando resolver este problema sin conseguirlo. Te ruego me dejes ponerlo en tus manos. Inmediatamente me sobrevino una tremenda sensación de paz y me sentí infundido de una fortaleza serena. Me tumbé en la cama y me dormí como un niño. Una hora más tarde me desperté en un mundo nuevo. Nada había cambiado y no obstante todo había cambiado. Se me cayó de la venda de los ojos y pude ver la verdadera dimensión de la vida. Este es el fragmento del libro de las tinieblas a la luz. Y si pensamos detenidamente en esta experiencia, vemos exactamente cómo este hombre, igual que muchos otros, han descubierto la oración en momentos de pánico, de confusión o de caos. La última vez que este hombre había probado la oración había sido hace 30 años, nos dice. Y cuando por fin la descubre, parece como si una venda, dice, se le cayera de los ojos, cuando por fin prueba lo que es el poder de la oración. Como si con este descubrimiento pudiera por fin ver la vida desde su verdadera dimensión, apartado por completo de la influencia destructiva de lo que constituye esta enfermedad.
Y es precisamente el pánico, la confusión o el caos la esencia de esta enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones que nosotros tengamos, ya sea en depresión, en alcoholismo, en drogadicción, en codependencia, en cualquier un trastorno emocional o entre otros. Cuando se tiene esta enfermedad, la vida de la persona se ha convertido en un caos, un completo desorden emocional. Y es en este momento donde la oración, en este caso la oración de la serenidad, se constituye como una de las principales herramientas que comienzan a darle orden a esta confusión, dando un poco de coherencia a nuestros pensamientos. Si nos detenemos a considerar la propuesta que nos ofrece la oración de la serenidad, descubrimos que uno de sus principales objetivos es poder darle orden a nuestra vida, con lo que podemos terminar con el pánico, la confusión o el caos, como lo hemos visto en estos casos de los compañeros anteriores, ¿va? Una de las primeras enseñanzas de esta sencilla oración de la serenidad es que lo que más necesito en estas circunstancias tan difíciles por las que estoy atravesando es precisamente eso, la serenidad. Una condición o estado que muchas veces me resulta incomprensible o a veces hasta imposible. Yo puedo no comprender lo que significa la serenidad o puedo haber llegado a creer de una manera muy ferviente que con esta enfermedad o con esta condición que tengo me resulta para mí imposible llegar a tener serenidad. Muchas veces he llegado a creer que mi tranquilidad, mi paz, no depende de mí, sino de situaciones exteriores. Por ejemplo, este hombre de nuestra historia, de la historia de las tinieblas a la luz, había llegado a creer durante más de 30 años que solo podía liberarse de ese miedo paralizador si se encontraba en la seguridad de su casa. Para él, para nuestro personaje, la serenidad o la seguridad que acompaña a la serenidad solo le eran posibles estando dentro de su casa. Y cuando él se encontraba en una casa desconocida, como en este caso, en una ciudad extraña, entonces se llenaba de un terror profundo, porque descubría que la serenidad no depende de él, sino de las circunstancias. Él había puesto su serenidad en las circunstancias. Esta situación puede repetirse en cada uno de nosotros y se vuelve una constante a lo largo de la vida. Incluso me puedo acostumbrar a pensar que solo voy a poder estar bien cuando las circunstancias cambien y cuando nuestro personaje se da cuenta que ya no puede cambiar las circunstancias, entonces descubre que lo que nunca antes creyó posible, que la serenidad depende de él mismo a partir de lo que es la búsqueda de un poder más grande que él. Es decir, descubre que la seguridad depende ya no de las circunstancias, sino de él mismo. Esta es una de las principales ideas dentro de toda recuperación. Cuando alcanzo a comprender que puedo vivir sin alcohol, que puedo vivir sin droga, sin esa depresión o sin esta ansiedad, que puedo vivir sin estas dependencias destructivas, sin este trastorno, sin esta neurosis. Yo recuerdo que cuando comencé a sufrir de ataques de ansiedad en la adolescencia y en toda mi juventud, yo me frustraba bastante cuando las personas a mi alrededor me decían, y me lo decían con un gran convencimiento, que tratara de guardar la calma, que todo estaba dentro de mí y que tratara de estar tranquilo. Yo me enojaba muchísimo cuando las personas me daban a entender que la tranquilidad era algo posible, cuando yo había llegado a creer que no lo era. Es decir, cuando yo estaba dentro de este torbellino de emociones que representa la ansiedad o el ataque de ansiedad o ataque de pánico, uno se da cuenta que la serenidad y la tranquilidad es algo imposible, porque así de fuertes son las emociones, ¿va? Como el pánico paralizador que mencionaba nuestro personaje de las tinieblas a la luz. ¿Por qué me pedían que hiciera algo
que yo sabía que no iba a poder hacer. Eso era lo que me molestaba. ¿Cómo podían ellos llegar a pensar que yo podía estar tranquilo, ¿verdad? Cuando uno padece de un trastorno o de una enfermedad, uno de inmediato se da cuenta de que es imposible ya poder controlarse. Igual sucede con todas las adicciones en las que uno no tiene fuerza de voluntad. Pero parece ser y se puede comprobar en la gran influencia y popularidad que la oración de la serenidad ha mantenido a lo largo de generaciones, que con la práctica de la oración uno logra poder recuperar el control, una especie de control sobre sí mismo, ¿no? Sobre todo, uno llega a creer que puede tener comportamientos que antes uno no creía. ¿Será que es verdad que pueda vivir sin esto? El personaje del libro de las tinieblas a la luz, al haberle dado una oportunidad a la oración, lo menciona cuando dice que de inmediato le sobrevino una tremenda sensación de paz y le sobrevino una fortaleza serena. Es decir, que al darle la oportunidad a la oración se convierte en una clase de ayuda, donde puedo no solo encontrar una gran sensación de paz y bienestar, sino que además puedo encontrar fortaleza, de tal manera que esta serenidad no llegue a perderla cuando la obsesión comience nuevamente. Pero la confusión, el pánico o el caos no son solamente la única manera de poder descubrir la oración de la serenidad. También se nos puede presentar en momentos de calma, de reposo, incluso de alivio o momentos de meditación, y puede presentarse como una forma de obtener mucha más sabiduría en nuestra vida. Es decir, no solamente nos sirve para aliviarnos de lo mal que nos podamos estar sintiendo, sino que se me presenta como una invitación a reflexionar sobre mí mismo o sobre mi condición y las circunstancias que estoy atravesando o que atravesaré en un futuro. Es así una forma de guía para nuestra vida. Quizá la idea de que la oración de la serenidad solo nos sirva para momentos difíciles sea la causa de que uno no termine de descubrir realmente el poder que contiene esta oración. Hace tiempo encontré un libro maravilloso llamado El Camino de la Serenidad. Encuentra paz y felicidad en la oración de la serenidad, que fue escrito por el padre Jonathan Morris, con el que pude entender que la oración de la serenidad era algo mucho más grande y profundo de lo que yo hasta ese entonces había pensado. Que el propósito y sentido de esta oración iban más allá que el solamente ayudarme a solucionar un problema. Desde el principio, dice el padre Jonathan Morris, que la oración de la serenidad puede convertirse en una parte importante de nuestra vida espiritual diaria. A medida, nos dice el padre Morris, que comencé a estudiar y a orar sobre los elementos de la oración de la serenidad y las razones por las que era tan popular, me di cuenta que esta oración sencilla se podía convertir en una parte muy importante de mi vida diaria. Es por esto que en este libro escrito por el padre Morris descubrimos cómo todos los elementos de la oración de la serenidad pueden cambiar decisivamente la vida de cualquier persona que así lo necesite, ¿verdad? Y lo vemos en los grupos o en las reuniones anónimas o en las sesiones donde nosotros empezamos a conocer a los miembros recién llegados, ¿verdad? Que al utilizar la oración de la serenidad su vida comienza a manifestarse desde una forma muy diferente. El título de este libro fue una de las primeras cosas que a mí me sorprendió, sobre todo porque mucho tiempo solo me dediqué a repetir la oración de la serenidad sin saber realmente lo que yo podía encontrar en ella. Y al leer el título fue como si hubiera descubierto la oración de la serenidad por primera vez. El título se llama El Camino de la Serenidad. Encuentra paz y felicidad en la oración de la serenidad. No solamente es una oración, nos dice el padre Morris,
sino es un camino, una manera de ver y vivir la vida. Es un hábito, es el diálogo directo con Dios, al despertar, al ir a dormir, cuando estamos inquietos, cuando estamos agradecidos, cuando estoy confundido, cuando estoy feliz, cuando fallo y cuando no sé qué más decir. Es una oración para todo momento. Esta es la misión que el padre Morris se propone al inicio de su libro. Dice: mi esperanza es que este libro te ayude a hacer de esta oración un estilo de vida. En eso se ha convertido para mí. Y este libro se convierte en una exploración de la oración de la serenidad, una exploración muy a fondo, porque resulta necesario volverse un participante del proceso de aprender a encontrar la serenidad para nuestra vida. Muchas veces, cuando las circunstancias difíciles que enfrentamos se resuelven, decidimos dejar de vivir este proceso de aprendizaje y abandonamos la oración porque ya nos sentimos bien. Sin estar realmente conscientes de ello, nos perdemos del estilo de vida que esta oración nos ofrece. En el inicio de su libro, el padre Morris nos pide como un ejercicio aprender de memoria la oración de la serenidad y repetirla diariamente hasta terminar de leer el libro por completo. Esta, dice, es una manera de decirle a Dios que estoy esperando lleno de gozo cualquier sorpresa que Él esté deseando darme. El repetir nuestra oración diariamente parece significar que cada día de nuestra vida estamos dispuestos a seguir viviendo una vida espiritual, actitud que es muy diferente que buscar solamente la oración en momentos difíciles. Muchas veces me ha pasado que cuando comienzo a orar, cuando le dedico tiempo a la oración, después de mucho tiempo de no hacerlo, experimento la sensación de estar siendo egoísta, sobre todo porque siento que busco la ayuda solo cuando así me conviene. Y recuerdo a ese personaje del tercer paso que se asusta porque si entrega su vida y su voluntad al cuidado de Dios, va a parecerse a lo que es, dice, el agujero de una rosca, es decir, lo que él es, todo lo que ha sido su vida, siente que se le va a convertir en nada, que va a desaparecer. ¿Por qué me asusta tanto perder mi individualidad? Es algo que me pregunto. ¿Por qué me resisto tanto a dejar de ser el que siempre he sido? El padre Morris me da a entender que al abandonar la oración de la serenidad, yo me estoy privando de todo lo que el poder superior desea darme, y que lo que voy a recibir de la oración no solamente es paz ante el problema que experimento, sino algo muchísimo mayor que muchas veces rechazo. Una de las primeras sorpresas que tuve al empezar a leer este libro es la de cómo un sacerdote, que no pertenece a ninguna asociación anónima, decide adoptar esta oración precisamente como un estilo de vida. Yo me pregunté, ¿acaso la vida de un sacerdote no está repleta de miles de oraciones que puede utilizar? El mismo Padre nos dice que en su ministerio ora muy a menudo y repite muchísimas oraciones que trata de seguir de todo corazón, pero que desde que descubrió la oración de la serenidad, entendió, así lo dice, que esta oración era muy diferente a todas las demás oraciones que él había conocido. A lo largo de este libro logramos descubrir tantas palabras de amor hacia esta oración que comenzamos a entender que Dios trata de decirnos algo. Y en la forma en la que el Padre descubre esta oración, yo logro comprender también que el encuentro con la oración no solamente se produce cuando estamos en momentos de desesperación, sino también en momentos de tranquilidad. Y una de las cosas que puede sorprendernos de esta experiencia del Padre es que el poder superior puede ser capaz de encontrarnos en el momento en que nosotros menos lo esperamos.
El padre Morris nos cuenta que él ya había escuchado la oración anteriormente, pero que no le llamó la atención ni le hizo mucho caso. Dice que le había parecido una frase cliché, pero tiempo después, en un caluroso día de agosto, en una cafetería en el sótano de una escuela elemental cerrada, vio a hombres y mujeres que estaban quebrantados orar la oración de la serenidad de una manera que él hubiese deseado poder orarla personalmente. Estaban sentados en sillas de madera hechas para niños de la mitad de su tamaño, cristianos y no cristianos por igual, pronunciando de memoria aquellas palabras que habían hecho suyas. Era una oración porque era sincera, audaz y un diálogo franco con Dios. Le pareció un grito de calma en medio de la oscuridad de su propia insuficiencia, lanzado, dice, a un poder mayor al que habían atado sus voluntades y sus esperanzas. Era el más puro y genuino acto de rendirse a la voluntad de Dios que él jamás haya presenciado. Su oración no era especialmente bonita o limpia, era real, cruda, todo lo contrario a un espectáculo religioso. Era algo íntimo, existencial y completamente indiferente a la alabanza o el reproche de algún espectador. Era una oración simple y llanamente. Esta es la descripción que el padre Morris hace de su encuentro con la oración de la serenidad, y quizá nunca en mi vida pueda volver a encontrar una mejor descripción que defina tan maravillosamente lo que constituye nuestra oración de la serenidad. Una de las cosas que más llamó mi atención de este encuentro con la oración de la serenidad del Padre es precisamente que esta descripción viene hecha de un sacerdote que contempla a personas que están orando. Parece que son estas personas, tanto cristianas como no cristianas, que no están dedicadas precisamente a una vida religiosa, quienes inspiran de esta manera a alguien que sí lo está. Parece que son estas personas sencillas que no tienen ningún problema en sentarse en sillas hechas para niños, quienes inspiran a alguien que se ha preparado durante toda su vida para poder inspirar a las personas. Uno puede preguntarse cómo es que un sacerdote puede descubrir en personas sencillas el poder de una oración, siendo que debería suceder todo lo contrario. El padre Morris logra darse cuenta que él nunca en su vida ha orado como estas personas lo estaban haciendo. Una manera de orar dice que él hubiera deseado tener personalmente. No es ningún espectáculo religioso, es una conversación franca con Dios, nos menciona. En una entrevista con el padre Morris para la televisión, él mencionó un aspecto mágico y muy maravilloso de la oración de la serenidad, al decir que esta oración es una ventana profunda al corazón de Dios. Fíjense qué frase tan profunda, tan maravillosa, nos dice el padre Morris para describir a la oración de la serenidad. Dice, esta oración es una ventana profunda al corazón de Dios. Si recordamos en este momento el sexto paso, veremos cómo la oración de la serenidad, al ser una ventana al corazón de Dios, puede ser la solución al enigma de nuestra existencia. Recordemos que en el sexto paso se plantea la pregunta de por qué, si Dios nos ha liberado del alcoholismo o de alguna otra condición adictiva, ¿por qué no se nos ha permitido la liberación de otra clase de dificultades o defectos? Es muy posible, o también puede ser muy común, que a lo largo de mucho tiempo en nuestra vida vengamos padeciendo o siendo víctimas de alguna condición que para nosotros es muy dolorosa, de alguna dificultad que no se resuelve o de algún defecto que nos está tiranizando, nos gobierna o nos esclaviza. ¿Por qué, me puedo preguntar?
Si he logrado hacer muchos cambios en mi vida, ¿por qué sigo atravesando por esto o pasando por esto? A veces llegamos a sentirnos hasta atrapados por alguna situación. El sexto paso no nos dice exactamente la razón de por qué no podamos liberarnos de ciertas dificultades o defectos. Sin embargo, nos ayuda bastante al decir que la respuesta a nuestro problema está precisamente en la mente de Dios. Y es la oración esa ventana a la mente o al corazón de Dios, ¿verdad? Es el conducto que nos va a llevar a la respuesta de cómo precisamente Dios puede liberarnos de nuestros defectos. Es en este punto donde podemos apreciar el valor que tiene la oración de la serenidad. El Padre Morris menciona precisamente que con esta oración podemos mirar hacia el corazón de Dios, donde seguramente encontraremos la respuesta a cada uno de nuestros problemas. La oración de la serenidad nos sirve para poder salir de la prisión que muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros mismos hemos construido. Cada día, nos dice el Padre, me encuentro con gente que se siente atrapada. Para algunos es su situación laboral o su desempleo. Para otros es su matrimonio o su familia. Y otros más se sienten presos por las malas decisiones que han tomado simplemente por sus propias insuficiencias y fracasos. No es necesario que se nos arroje a una celda con barrotes para sentirnos encarcelados. Podemos construir nuestra propia prisión y encerrarnos con llave en ella. Es por esta razón porque muy fácilmente podemos volvernos presos de esta enfermedad, por lo que el programa de los 12 pasos aconseja el uso cotidiano de la oración, ¿verdad? Pero para poder usar una oración, cualquier oración que decidamos usar, y en este caso al usar la oración de la serenidad, necesitamos primero poder hacer un estudio de ella. ¿Cómo puedo aplicar esta oración a mis dificultades? Eso es algo que me voy a preguntar al inicio de mi práctica de la oración. Una de las primeras conclusiones a las que llega el Padre Morris y la mayoría de personas que deciden convertir la oración de la serenidad como una forma de vida es que se vuelve necesario el poder realizar o hacer un estudio de esta oración. La oración es algo que se estudia. Al observar la experiencia del Padre Morris, vemos cómo para poder estudiarla se ha visto en la necesidad de dividir la oración en 3 partes. La primera parte en la que lo divide son aquellas cosas que no puedo cambiar. La segunda parte la divide en el valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y la tercera y última parte es la sabiduría para reconocer la diferencia de las 2 partes anteriores. Al revisar este estudio y esta división en partes, podemos darnos cuenta de que cada apartado tiene una función muy específica y que dadas las circunstancias por las que atravesemos, me es posible enfocar mi atención en alguna parte que en ese momento me sea primordial. No es que una parte sea mucho más eficaz que otra, creo que eso no es lo que nos trata de decir en este libro, sino que contienen acciones muy diferentes que necesitaré poder reconocer. Es dependiendo de la situación. A veces necesitaré tener serenidad más que cualquier otra cosa. Cuando percibo que haga lo que haga, todo va a ser exactamente igual. O también puede haber momentos en los que debo poner toda mi buena voluntad en el valor para cambiar algo, para poder hacer un cambio. Y otras veces pasaré mucho de mi tiempo tratando de obtener sabiduría que me lleve a poder reconocer mi mejor conducta a seguir o lo que es más correcto para mi vida. También suele suceder que en momentos inesperados me encuentre preguntándome cuál será la voluntad de un poder superior para conmigo. ¿Qué querría el poder superior que hiciera yo en esta situación? También voy a poder reconocer con ayuda de esta oración
que muchas de las cosas que me angustian o me roban la paz del alma no son en realidad tan importantes como me parece que lo son. Este es un descubrimiento que a mí me ha ayudado mucho por parte de este libro del Padre Morris, que muchas veces yo creo que las dificultades que tengo son grandes dificultades o dificultades muy atemorizantes, pero que cuando las sometemos a lo que es la realidad de la oración de la serenidad, empiezo a darme cuenta de que lo que yo considero algo muy importante en realidad no lo es, ¿verdad? Esto es algo que se puede sentir dentro de la práctica de la oración, cómo las dificultades o los defectos o esas obsesiones y compulsiones empiezan a perder su poder, el poder que antes creíamos que tenían dentro de nosotros. Por esta razón se vuelve importante tratar de entender qué voy a hacer al usar esta oración. El estudio de la oración de la serenidad me ayuda a poder analizar y anticiparme también a muchas situaciones que me pueden llevar a una recaída o a estados de enfermedad que son muy desafortunados. Me ayuda sobre todo a pensar la manera en la que debo de actuar o reaccionar ante tales situaciones, ya que si dedico tiempo a este pensamiento y este estudio, me será más posible y de una manera más sencilla lograr tener un cambio de conducta. Supongamos que de un tiempo a esta parte me he vuelto muy intolerante con alguno de mis familiares, tanto que su sola presencia produce en mí un fuerte malestar. Muchas veces sucede esto dentro de nuestra familia o dentro de nuestro grupo. Es obvio que no podré hacer que mi familiar cambie su forma de ser, sino que me veré en la necesidad de cambiar yo. ¿Cómo debo prepararme para hacer este cambio? Si voy a encontrarme con mi familiar en unos días o el día de mañana o en un par de horas, ¿qué cosas puedo cambiar en mí para que su presencia se vuelva una presencia de bienestar y no de malestar? ¿Puedo decidirme a tener este momento el valor para cambiar lo que he descubierto que puedo cambiar? ¿Podré cambiar con ayuda de un poder superior los sentimientos que tengo hacia esta persona o hacia él, a pesar de cualquier circunstancia que hayamos vivido en el pasado? ¿Debo prepararme ante este resentimiento, ante el miedo, ante la duda, ante la angustia o la ansiedad? Esto es lo que menciona el Padre Morris como un estudio de la oración de la serenidad. Cómo la oración de la serenidad se va a adaptar a cada una de mis acciones, mis pensamientos e incluso mis sentimientos. El Padre Morris nos confía en este libro una de las ideas que él considera como el camino para una paz profunda. También es una idea central dentro de los 12 pasos. Nos dice que esta paz profunda solo se logra a través de la aceptación de la voluntad de Dios en cada momento. Cuando comprendemos que cada vez que deseamos que se haga nuestra voluntad, solo vamos a obtener como resultado la ansiedad y el estrés. El Padre Morris realiza una reflexión sobre la palabra serenidad, así como reflexionará más adelante sobre las demás palabras de la oración. Nos dice que la serenidad no es solamente resignación ante nuestra propia impotencia personal, sino que la serenidad implica una aceptación tanto de las realidades que son agradables de la vida, como aquellas que no nos son tan agradables, aquellas que se convierten en actos desagradables. Y es en el entendimiento de la palabra aceptación donde podremos encontrar la paz necesaria para cada uno de nosotros. Esta aceptación debe incluir lo que constituye nuestra historia de vida, la educación que recibimos, nuestra formación, nuestra familia, nuestro físico, nuestro temperamento, nuestras inclinaciones. Todo esto debe de ser incluido en lo que es la aceptación. El dejar de desear y de imaginar que las cosas pudieron ser diferentes a como son es un elemento para la paz.
Cuando nos rebelamos a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, experimentamos un intenso sufrimiento. Nos llenamos de frustración cuando las cosas no nos gustan. Existen situaciones en las que el dolor es capaz de superar nuestra capacidad de aceptación, es decir, que a pesar de que la persona realiza sinceros esfuerzos por aceptar lo que no puede cambiar, aún así el dolor se vuelve presente. El padre Morris expone el caso de Rebeca, una joven soltera que no tiene ningún familiar vivo. Su madre se había suicidado, su padre había muerto joven y su abuela, el último familiar que le quedaba, también muere. A pesar de que el dolor siempre está presente en Rebeca, la aceptación, que para ella significa aceptar el plan de Dios para su vida, constituye un gran consuelo. Nos dice Rebeca lo siguiente: la aceptación no suele ser pasiva. Puede serlo, pero generalmente está basada en la acción. Es una decisión activa de amar a Dios y de confiar más en Él a pesar de todo, y además mostrar amor y servir a otros. Unos párrafos más adelante, Rebeca menciona una acción que es muy importante para lograr una paz espiritual. Dice que cuando nos divorciamos del apego desordenado al yo, podemos llegar a ser sustento para los demás. Este es otro concepto que tiene la esencia de la oración de la serenidad, el poder divorciarnos de un apego que es desordenado hacia nosotros mismos, ¿verdad? Hacia nuestro egocentrismo. Para Rebeca, el apego excesivo al yo impide poder amar a los demás y por tanto impide toda clase de consuelo. El apego desordenado al yo es una preocupación excesiva por mí mismo, un egocentrismo, un deseo intenso de que se cumpla mi voluntad por siempre. Esta actitud solo puede ser superada con el intento de amar la voluntad de un poder superior, mostrando amor y de esta manera tratando de ser serviciales a los demás. Por eso, a través de este compromiso, el dolor que experimentamos cumplirá el objetivo de poder transformarnos como personas hacia la espiritualidad. Así experimentaremos una paz que viene de Dios. Al leer el libro del Camino de la Serenidad, encontraremos un estudio de temas que se desarrollan en el desglose de la oración de la serenidad. Temas como son la libertad de la angustia, la aceptación de nuestra historia, la convicción de que Dios nunca nos abandonará, la gratitud, nuestro plan de cambios a realizar, el valor, sobre todo el valor para levantarse después de una caída, la acción, la reconciliación en muchas de sus formas, la búsqueda de la sabiduría, la voz de Dios, el sano juicio o el discernimiento, una vida con propósito y sentido, la voluntad del poder superior, entre otros temas que el Padre nos ofrece para nuestro estudio y reflexión. Cada uno de estos puntos los vamos a encontrar en este libro, perfectamente bien detallados, organizados y explicados. Así que si has comenzado a usar la oración de la serenidad para tu recuperación, todo este estudio llevado a cabo por el Padre William Morris puede ayudarte a formar una idea de lo que la oración de la serenidad significa para ti. Y pues en los próximos audios estaré subiendo pequeños fragmentos y a lo mejor comentarios o estudios acerca de cada una de las partes de la oración de la serenidad en las que está dividido el libro del Padre William Morris. Pero es una gran oportunidad, es una magnífica experiencia que vamos a poder vivir a través de un recorrido por lo que es la esencia de la oración de la serenidad. Desde cómo se descubre la oración o se revela la oración dentro de una persona, cómo esta misma persona, a pesar de que ya tiene fuertes creencias espirituales,
se da cuenta de que esta oración es mucho más profunda de todo lo que se le había enseñado. Vamos a poder ver cómo esta oración se le revela a la persona y cómo se le revela de una manera en la que cambia completamente su vida. Y vamos a ver también algo muy interesante, cómo el padre Morris utiliza la oración de la serenidad para poder aconsejar o para poder ayudar a las personas que se le acercan a pedirle un consejo, ¿verdad? No es que él ofrezca el consejo, sino que él ve cómo la solución a los problemas de cada una de las personas que se le van acercando está precisamente en esa oración tan sencilla, en esas palabras que se pueden invocar para obtener la solución a la respuesta de cada uno de los problemas. Y pues muchas gracias por tener la paciencia de escucharme. Nos seguiremos escuchando en próximos audios. Hasta pronto y saludos. Gracias.